Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso lunes que el Señor nos regala. Seguimos encomendándonos al Sagrado Corazón de Jesús en este mes de junio, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Pedimos por sus intenciones de cada uno de ustedes. Pedimos por el eterno descanso del Señor Orlando Leiva Díaz, por el eterno descanso de José Alberto Fuentes Pineda, por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, Norman Amore y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Por la salud de nuestros enfermos, para celebrar en el momento sagrado el misterio y conozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Pedimos por las vocaciones a la vida religiosa. Padre Santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, invitas a algunos a seguir más de cerca las huellas de tu Hijo. Concede a quienes has elegido para esta ocasión especial vivir de tal manera que sean para la Iglesia y para el mundo un signo elocuente de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, el profeta Elías, del pueblo de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Ahab: Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías: Vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el torrente de Kerit, que quedaba al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre me cuidará el Señor. Siempre me cuidará el Señor. Dirijo la mirada hacia la altura. ¿De dónde ha de venirme todo auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Siempre me cuidará el Señor. No dejará que des un paso en falso, pues tu guardián nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. Siempre me cuidará el Señor.
El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Siempre me cuidará el Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Siempre me cuidará el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos recorriendo este camino, este itinerario espiritual, este itinerario de fe, y ahora nos encontramos con un personaje bastante representativo del Antiguo Testamento. Tanto así es que este personaje tiene mucha importancia dentro de la vida del pueblo de Israel, dentro de la comunidad del pueblo de Israel, y estamos hablando del profeta Elías. Tan representativo es que en el momento de la transfiguración, en aquella escena, cuando Jesucristo se transfigura en el monte Tabor, en la infinita misericordia de Dios y la providencia de Dios, da el caso que quienes se aparecen gloriosamente junto a Jesús es Moisés y es Elías. Y ahora vemos este personaje, y dentro de estos días lo vamos a estar leyendo en la primera lectura. Vamos a estar leyendo el primer libro de los Reyes y vamos a estar viendo de más cerca a Elías. Elías tiene una importancia muy grande dentro de los profetas. En las Sagradas Escrituras, en los estudios de la Sagrada Escritura y por la literatura de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, hay grupos de profetas a los cuales se les llama profetas mayores y profetas menores. Reciben ese nombre debido a su importancia, a sus escritos, a la cantidad de sus escritos, debido también a la injerencia que ellos tuvieron dentro de la vida espiritual del pueblo. Por ello reciben el nombre de profetas mayores o profetas menores. El caso de Elías es un profeta mayor. Elías, como Ezequiel, como Isaías, van a recibir el nombre de profetas mayores.
Y tenemos el caso de profetas menores como Habacuc, Baruch, etc. Son profetas menores por su más reducido escritos en cuanto a su ministerio profético. Para entender un poco el contexto en el cual se va a desarrollar el ministerio profético de Elías, y ahora también la sentencia que Elías le ha dicho al rey acerca de la lluvia, la vamos a entender en este sentido. Antiguamente, cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, conquistó Canaán, era un solo pueblo. Luego vinieron algunos problemas y algunas dificultades en cuanto a la distribución política del pueblo de Israel. Y surgió así lo que se llamará el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tendrá su capital en Samaria y el reino del sur, tendrá su capital en Jerusalén. Los del norte siempre se sintieron un tanto excluidos de la capital, se sintieron un tanto excluidos del sur, porque ellos se encontraban tras las montañas, y para llegar a Jerusalén siempre era había mucha dificultad para llegar a Jerusalén. Se tenía, por lo tanto, poca comunicación con el sur, y el norte siempre se sintió relegado. Ahí vamos a entender, hermanos, por qué los judíos no aprecian a los samaritanos, porque los judíos consideran que los samaritanos son traidores, porque ellos fueron los que se separaron en ese momento. Quien llevó a cabo la separación de los dos reinos fue un personaje que se llama Jeroboam, que él constituyó el reino del norte, diciendo que no había necesidad de ir al sur, si también en el norte se podía tener lo que se tenía en el sur. Pero seguían habiendo peregrinaciones hacia Jerusalén para el templo, para adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Jeroboam decía, para impedir estas peregrinaciones, vamos a tener nosotros también nuestro santuario. Y crearon el santuario en Betel, donde más que santuario, para adorar a Dios, empezó el ciclo de la idolatría del pueblo de Israel. Cuando llegaron otros reyes, y en específico el que hoy hemos escuchado, que es el rey Ahab, este rey se había casado, o se había juntado con una mujer no era parte de Israel, no era judía, sino que era extranjera, y pues ella tenía muchas creencias y muchas prácticas idolátricas. Es así como se instituye, por medio del poder que ejerce la esposa de Ahab, el culto idolátrico en el reino del norte. Habiendo roto toda comunicación con el reino del sur, que el reino del sur va a tomar el nombre de Judá, pierden la conexión con la espiritualidad o con la esencia de la comunión con el Dios vivo. Por lo tanto, la esposa de Ahab, que se llama Jezabel, ejerce un poder muy impresionante sobre el rey, y el rey se somete a ese poder que su esposa pues tiene sobre él. Y es así como se propaga el culto a los Baales, el culto a las Astartés en el reino del norte. Es en este ciclo, hermanos, donde se ve claramente la infidelidad más grave del pueblo de Israel. Por lo tanto, el profeta Elías
Teniendo el ministerio profético dado por Dios, Dios le manda a decirle esto al rey Ahab, que el cielo se va a cerrar y que ya no habrán lluvias hasta que él diga. Recordemos, hermanos, que el agua, que la lluvia es vida. En el Antiguo Testamento, y también así nosotros lo podemos ver en nuestra actualidad, el agua tiene dos connotaciones. El agua es vida y el agua es muerte y caos. Vida, porque sabemos que el agua es necesaria para la subsistencia de todo ser vivo. Y muerte o caos podemos verlo, por ejemplo, en el libro del Génesis, como antes de todo existía solo agua sobre la faz de la tierra. Y el agua es signo de caos. Dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas antes de que todo existiera. También vemos en el diluvio que el agua es muerte y también el agua es renovación. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cuando fueron esclavos, se encuentran ante el mar, que pues es una barrera y que significa muerte, y tras de ellos viene el faraón que los quiere también capturar. Pero también en el mar, por la fuerza y la presencia de Dios, se convierte en libertad. Por ello, una sentencia bastante dura, una sentencia pues muy complicada es la que hoy Dios le da por medio del profeta Elías al rey Ahab. Y esto, hermanos, es a raíz de toda esa infidelidad del pueblo de Israel, esa infidelidad del reino del norte. Abandonaron al verdadero Dios por adorar a falsos dioses, por adorar a los ídolos, y por lo tanto esto tiene una consecuencia. Y Dios, por medio de esta sentencia que da por medio de Elías, les está diciendo de que Él es el único, de que Él es el Dios verdadero, de que Él es el único Dios que tiene el poder para dar la vida por medio del agua. En estos días aquí en El Salvador hemos tenido bastantes dificultades, lastimosamente hemos tenido pérdidas humanas, estamos viviendo la crisis de la pandemia, vivimos estas tormentas tropicales que azotaron nuestro país, vimos la vulnerabilidad de nuestra nación. Y a veces, hermanos, es bueno que reflexionemos acerca de esto. ¿Cómo ha sido nuestra vida con Dios? ¿Cómo ha sido nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos? ¿Será que por medio de las cosas que suceden Dios nos quiere decir algo? ¿Será que las cosas que suceden deben de servirme para algo? Nada más son cosas que tuvieron que pasar, ¿no? ¿O me quedo con alguna enseñanza de esto? Muchos de los que nos están viendo y escuchando han sufrido o hemos sufrido estos azotes de la naturaleza. ¿Y con qué nos quedamos? Ya pasó, ahora a seguir lo mismo. Yo creo, hermanos, que también debemos de aprender que por medio de los acontecimientos de la naturaleza, acontecimientos que se dan, podemos decirlo, los signos de los tiempos, debemos de darnos cuenta que también Dios nos está hablando y algo en nuestra vida también tiene que cambiar. Aquí vemos que Dios, por medio de la sequía, les va a hablar al pueblo de Israel y les va a dar una lección que Él es el único Dios. Nosotros hemos tenido tristezas, caos, hemos tenido angustias y seguimos teniendo. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué nos llevamos? ¿Nuestra vida tiene que ser igual o hay algo que debemos de cambiar? ¿Por qué
tanta situación que se está dando en nuestro mundo? Mucho porque nosotros mismos lo buscamos. Y otra, pues también sería bueno de que reflexionemos desde el punto de vista de la fe, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios? Algo debemos de hacer nosotros y debe de hacer una pauta en nuestra vida que debemos de ser diferentes. Dios nos quiere decir algo. En el Evangelio hemos escuchado las bienaventuranzas, un texto muy bello, muy hermoso, y tal vez no mencionándolas todas, algunas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu, hermanos, no es aquel que diga, no tengo oración, no tengo la palabra de Dios, no practico las virtudes, etc. Esa es una pobreza espiritual y es una decadencia en la vida espiritual. El pobre de espíritu, hermanos, es aquella persona que sabe que su mayor riqueza es Dios. El pobre de espíritu es aquel que se da cuenta de que todo lo que este mundo te ofrece no es nada comparado a lo que Dios te da. El pobre de espíritu es aquel que se da cuenta de que Dios nos habla por medio de los acontecimientos de la vida, de los acontecimientos de nuestro diario vivir. El pobre de espíritu es aquel que se da cuenta de que Dios es todo para él. Por lo tanto, hermanos, teniendo en cuenta esta bienaventuranza y lo que hemos escuchado de la primera lectura, nos hace falta pobreza espiritual. Es decir, darnos cuenta de que lo único que necesito y lo único que me basta en mi vida es Dios. Y a veces nos queremos llenar de tantas cosas, a veces nos queremos llenar de orgullos, de soberbias, de enojos, etc. Y hacemos de un lado a Dios. O a veces también nos queremos llenar de tantas cosas, creemos de que las cosas nos dan la felicidad y la importancia como personas. Y eso, hermanos, eso es decadencia espiritual. La vida o el pobre de espíritu es aquel que se da cuenta que Dios es todo. Dichosos los que sufren, porque ellos heredarán la tierra. El sufrimiento, cuando nosotros lo aceptamos con amor, hermanos, tiene una recompensa muy grande. Alguien podría decir, pues nosotros sufrimos, somos pobres, tenemos esto, tenemos lo otro, pero toda la vida nos andamos quejando. Toda la vida le reprochamos a Dios. Toda la vida decimos, ¿por qué a mí? Cuando nosotros sí sabemos, ¿no? Y ya les he dicho, todos hemos sufrido, todos sufrimos. Pero cuando ese sufrimiento nosotros lo llevamos con paciencia y con fe, ese sufrimiento es redentor. Bien han dicho los santos que debemos de aprender a sufrir con paciencia, porque eso tendrá una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Ellos heredarán la tierra. La herencia es la tierra. Es decir, no la tierra como la comprendemos en un sentido mundano, sino que la tierra en un sentido redentor, es decir, la felicidad y el gozo. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un cristiano debe de identificarse por ser justo, por buscar siempre la justicia. Un cristiano debe de diferenciarse de los demás por ser mejor cada día. Un cristiano debe de diferenciarse de los demás porque ama a Dios. Ser justos, hermanos, es practicar el amor de Dios. Es decir, quitando de nosotros todo aquello que rompa la dignidad de una persona, dándole a cada uno lo que le toca. Y a lo que le toca a cada uno es, hermanos, amor, comprensión, paciencia, amabilidad, cooperación. Y de igual manera tenemos que ser justos con Dios, darle a Dios lo que a Él le corresponde. Si Dios nos da tanto, de la misma manera nosotros debemos de corresponder con Dios. En alguna ocasión he dicho que el amor se corresponde con amor. Y dichosos todos los que sean limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todos queremos ver a Dios, pero hay una característica que debemos de tener: ser limpios de corazón.
Y eso, hermanos, es una lucha, es un esfuerzo diario, es un constante vivir, tener pureza de corazón. Solamente los que sean puros de corazón van a ver a Dios. Si tú, hermanos, si yo quiero ver a Dios, tenemos que ser puros de corazón. Y eso es una lucha constante, es una lucha cotidiana, es un diario vivir de nuestra fe. No como en el pueblo de Israel, el reino del norte, siendo traidores con Dios, abandonando a Dios por irme con los ídolos, con los Baales y las Astartes. En nuestra actualidad es todo aquello que me separa de Dios. Si yo soy infiel a Dios, hermanos, muy difícilmente vamos a poder ver a Dios. Los que van a ver a Dios son los limpios de corazón, es decir, los que han sido fieles con Dios. Que Dios nos dé la fuerza, hermanos, para poder caminar siempre en esta vida espiritual, en nuestra vida cristiana, ser fieles a Dios, ser pobres de espíritu, ser justos, ser limpios de corazón. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Padre Santo, los dones que te presentamos y concede a cuantos se han propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo, por el camino estrecho de la perfección evangélica, la libertad de espíritu y la verdadera fraternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo Sir Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nos dé alegría por ser hijos de Dios, sigamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Padre Cristo, amén. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Fortalece, Señor, a tus siervos con el alimento y la bebida espirituales, para que, siempre fieles al llamado evangélico, muestren en todas partes una viva imagen de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les seguimos animando para que permanezcan en casa, estén siempre trabajando en casa, en la familia, y si también tienen que salir a algún lado a trabajar o algunas otras cosas por alguna emergencia, háganlo con la precaución debida. También pues, pedimos por sus enfermos, pedimos por las personas damnificadas también, pedimos por nuestros gobernantes. Nos encomendamos a su oración y estamos orando por ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en todas partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya es que nos protejan tanto con la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Romero,
ruega por nosotros. Dale, Señor, descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea.